2017. Me presento, mi nombre, como lo comentaba mi compañera Dana, es Jorge Álvarez. Yo soy ingeniero de servicio en Metrolab. Al final les dejaré por ahí en los comentarios mi contacto para si tienen alguna futura duda puedan contactarme sin problema. Bueno, esta es la parte 2. En la parte uno del sistema de gestión de calidad presentamos las cláusulas 4 y 5 que hablan de las bases legales y estructurales para que el laboratorio comience a funcionar. La cláusula 6 que habla básicamente de los recursos básicos del sistema, por ejemplo, personal, equipamiento, condiciones ambientales, etcétera. Y hoy en este webinar estaremos hablando de la cláusula número 7, los requisitos del proceso. Estos requisitos son todos aquellos que el cliente solicita o inician con la solicitud del cliente y terminan con la emisión del certificado. ¿Ok? Vamos a entrar con el punto 7.1, que habla de la revisión de solicitudes, ofertas y contratos. Ok, básicamente solicitudes se refiere a todas aquellas donde el cliente solicita, en este caso, por ejemplo, una calibración al laboratorio, a su proveedor. Las ofertas es aquella que el laboratorio ofrece al cliente. Y el contrato es el mutuo acuerdo que llega cliente y proveedor. Es decir, el cliente solicita una cotización para calibrar algún equipo. El laboratorio tiene la oferta o la cotización a esa solicitud y se llega a un contrato. Básicamente a esto se refiere la parte de revisión de solicitudes, ofertas y contratos. El laboratorio debe contar con un procedimiento para la revisión de solicitudes, ofertas y contratos. Este procedimiento debe asegurar que los requisitos se definan, documenten y comprendan adecuadamente. Y por otra parte, debe asegurar el laboratorio que cuenta con la capacidad y los requisitos para cumplir, los recursos, perdón, para cumplir estos requisitos. ¿Ok? Una solicitud, el cliente al momento de hacer una solicitud deberá entregar los datos que ustedes ven aquí a la derecha. Puede ser la vigencia del equipo, datos generales, marca, descripción, modelo, serie, etcétera. Puntos específicos de medición, estos pudieran agregarlos o pudieran no agregarlos. Si no se agregan, el laboratorio tomará los puntos basados ya sea en una especificación interna, en alguna norma, en alguna guía o cualquier otro documento que nos ayude a seleccionar unos puntos de medición. La acreditación, por supuesto, ante qué entidad va a ser emitida este servicio, el alcance, la normativa, declaración de conformidad, tipo de servicio. También esta parte de la declaración de conformidad es necesaria que la otorgue el cliente, aquel que está solicitando el servicio. Hay personas o hay clientes que no nos dan alguna declaración de conformidad. Si este es el caso, nosotros tomaremos la más pertinente, ¿no? Ahorita más adelante vamos a hablar un poco más acerca de esto de la declaración de conformidad para que quede un poco más claro. Ok, hay servicios donde el laboratorio pudiera no estar acreditado y pudiese subcontratar algún otro proveedor que pueda dar el servicio acreditado. Para esto, cuando se utilizan proveedores externos, se aplican los requisitos del apartado 6.6 que viene en esta norma, la 17025, la cual habla básicamente de que el laboratorio debe asegurarse
que los productos y servicios suministrados externamente sean adecuados, ¿ok? Es decir, nosotros como intermediarios entre el proveedor y el cliente debemos asegurarnos que el proveedor cumpla con los requisitos y tenga los recursos adecuados para dar el servicio solicitado, ¿ok? Ah, ok, selección de métodos o procedimientos adecuados y que sean capaces de cumplir con los requisitos del cliente. Si el método solicitado es inapropiado o desactualizado, se debe informar al cliente. Es decir, si ustedes como clientes nos dicen, ¿sabes qué? Yo quiero que para la calibración de mi equipo o para el servicio que te estoy solicitando uses este método, te bases en esta norma, pero nosotros vemos que ese método está desactualizado, que la norma no es la más vigente. Nosotros tenemos la obligación de informarles a ustedes que el método no es apropiado y pudiéramos dar una sugerencia de qué otro método pudiéramos utilizar para dar este servicio. Bueno, aquí vamos a entrar ahora sí un poco más en lo que viene siendo la declaración de conformidad. Cuando el cliente solicite una declaración de conformidad con una especificación o norma para el ensayo o calibración, por ejemplo, un pasa no pasa, un dentro fuera de tolerancia, se debe definir claramente la especificación o la norma o la regla de decisión. Esto de la regla de decisión básicamente va a ser cómo nosotros vamos a tomar en cuenta la incertidumbre de medición. Aquí a la derecha nosotros vemos un pequeño gráfico que simula el resultado de una calibración donde nosotros vemos en varios puntos el error de medición que tuvimos. Por ejemplo, en cero está muy cercano a cero, en 20 es como 0,8, en 60 es como 1,5, etcétera. Y las barras que vemos hacen referencia a la incertidumbre. Igual tenemos en 2 y -2 una línea punteada en color rojo que hace referencia a la tolerancia o el error máximo permitido. La regla de decisión nos va a decir a nosotros cómo vamos a tomar esta incertidumbre. Por ejemplo, en el punto de 100 PSIs, tenemos el punto de el error dentro de nuestra tolerancia, pero por la incertidumbre pudiera llegar a estar fuera. Esta barra nos indica que el error de medición puede caer dentro de este intervalo. Es decir, este punto pudiera caer aquí, pudiera caer aquí y pudiera caer a lo largo de este rango de medición. Es decir, pudiéramos tener un falso rechazo o una falsa aceptación. En este caso, supongamos que la regla de decisión nos dice que mientras el error de medición esté dentro de nuestra tolerancia, este pasa, pero por la incertidumbre pudiéramos tener una falsa aceptación. Y tenemos este otro punto en 160 que es el error nos queda fuera de nuestra tolerancia, pero la incertidumbre, parte de la incertidumbre, todavía está dentro de nuestra tolerancia. Entonces aquí pudiéramos tener un falso rechazo porque el error verdadero pudiera quedar dentro de tolerancia. Entonces, básicamente a esto se refiere la declaración de conformidad y la regla de decisión, la cual va de la mano. Es decir,
¿Cómo nosotros vamos a tomar la incertidumbre? Si tomamos la incertidumbre en cuenta, si no se toma en cuenta, si al tomarla en cuenta se sale de nuestra banda de tolerancia, lo declaramos como fuera de especificación, o si entra dentro de nuestro orden de medición, entra dentro de la banda de tolerancia, pasa o no pasa. Es decir, ¿cómo vamos a interpretar este gráfico? Dependiendo de la regla de decisión, este pudiera ser aceptado o rechazado y viceversa. Este de 160 también pudiera ser aceptado o rechazado. Ahorita, al final del curso, vamos a tener unos momentos para preguntas y respuestas y ya ustedes me dirán si tienen claro esto de la regla de decisión o tienen alguna otra duda y con gusto nos volvemos a explicarlo con un poco más de detalle. Si ustedes como clientes no nos presentan una declaración de conformidad o una regla de decisión, la declaración puede venir por fabricante, por norma, por procedimiento interno. Ustedes la pueden definir según el proceso interno de cada quien. Entonces, si ustedes no llegasen a darnos una declaración de conformidad, nosotros nos basaremos en alguna de estas, ya sea la norma, fabricante o procedimiento interno. Mm. Ok. Cualquier diferencia entre la solicitud o la oferta y el contrato se debe resolver antes que comiencen las actividades del laboratorio. Cada contrato debe ser aceptable tanto para el laboratorio como para el cliente. Es decir, ustedes nos hacen una solicitud, nosotros mandamos la cotización y estas no son iguales. Yo no te estoy cotizando lo que tú me estás pidiendo. Antes de iniciar el servicio, debemos de solucionar este problema de que la cotización concuerde con las necesidades que tiene el cliente. Y nosotros estamos obligados, o el laboratorio acreditado ante la 17025 está obligado a informar al cliente cualquier desviación del contrato. Si un contrato es modificado después de que el trabajo ha comenzado, se debe repetir la revisión del contrato y cualquier modificación se debe comunicar a todo el personal afectado. Pudiese darse el caso que ya después de dar el servicio hay alguna modificación, hay que volver a hablar con el cliente y llegar a un acuerdo de esta modificación, si está correcta, si hay un error, y ya volvemos de nuevo a la solicitud, oferta y un contrato. ¿Ok? El laboratorio debe cooperar con los clientes o con sus representantes para aclarar las solicitudes de los clientes y realizar el seguimiento del desempeño del laboratorio en relación con el trabajo realizado. Es decir, si ustedes tienen alguna duda de que nosotros contamos con los recursos adecuados para dar el servicio, pudiésemos recibirlos en el laboratorio, ustedes pudiesen presenciar alguna calibración, conocer las instalaciones, conocer los patrones, conocer el personal técnico para asegurarse de que cumplimos con los requisitos y tenemos los recursos adecuados. Esto se puede hacer con cualquier laboratorio acreditado. Ustedes pudiesen solicitar a su proveedor, incluso hacer una auditoría a sus proveedores para asegurarse que cumplen con los requisitos que solicita la 17025. ¿Ok? Se deben conservar registros de las revisiones, incluido cualquier cambio significativo. También se deben conservar los registros de las discusiones pertinentes con los clientes
acerca de los requisitos de estos o de los resultados de las actividades del laboratorio. Ok, selección y verificación de métodos. Nosotros pudiésemos, o cualquier laboratorio pudiese, basar su método de calibración en alguna norma, una revista científica, especificaciones del fabricante, inclusive métodos desarrollados por el laboratorio. Todos estos métodos son métodos normalizados, pero también los existen métodos no normalizados los cuales requieren ser validados. El laboratorio debe usar métodos y procedimientos apropiados para todas las actividades y cuando sea apropiados para la evaluación de la incertidumbre de medición, así como también las técnicas estadísticas para el análisis de datos. Es decir, nosotros, inclusive para la evaluación de la incertidumbre, debemos tener un procedimiento interno basado en alguna norma o alguno de los puntos que ya mencioné que están aquí en la norma. Todos los métodos, procedimientos y documentación de soporte, tales como instrucciones, normas, manuales y datos de referencia pertinentes a las actividades de laboratorios, se deben mantener actualizadas y fácilmente disponibles para el personal. Esto habla del personal interno del laboratorio. Todo el personal debe tener acceso fácil a las normas, procedimientos, métodos internos, etcétera. El laboratorio debe asegurarse de que utiliza la última versión vigente de un método, a menos de que no sea apropiado o posible. Cuando sea necesario, la aplicación del método se debe complementar con detalles adicionales para asegurar que su aplicación de forma coherente. Es decir, supongamos que yo estoy basado en una norma ISO, la cual este año hubo una revisión nueva y la revisión anterior pues quedó obsoleta. El laboratorio debe asegurarse que cada una de las normas en las que se basa para realizar sus servicios sea la revisión más actual. Ustedes también pudieran revisar en el certificado de calibración, debe decir cuál fue la norma, procedimiento o en qué está basado el servicio que les otorgaron. Ahí debe decir la revisión de la norma, en qué año fue emitida y ustedes pueden confirmar si es la más vigente. Y si no fuese así, aquí entraríamos en el punto anterior, donde se puede hacer una modificación después de haber dado el servicio. Hay que revisar qué cambio hubo en la norma y si afecta o no afecta directamente al servicio que ustedes están recibiendo. Cuando el cliente no especifica el método a utilizar, el laboratorio debe seleccionar un método apropiado e informar al cliente acerca del método elegido. Se recomiendan los métodos publicados en normas internacionales, regionales, nacionales o por organizaciones técnicas reconocidas o en textos o en revistas científicas pertinentes o como lo especifique el fabricante del equipo. También se pueden utilizar métodos desarrollados por el laboratorio o modificados. Si ustedes tienen un requerimiento interno de un equipo donde ese tiene que ser calibrado, verificado bajo una norma, guía en específico, deben hacerlo saber al laboratorio para que ellos puedan cumplir con este punto. De lo contrario, el laboratorio puede elegir qué método va a utilizar. Las guías, textos, revistas científicas, hay muchas guías de la EMA, del CENAM, que son guías muy buenas. También he visto guías de metas en las que puede ser un laboratorio, se puede basar en algunas de estas guías para desarrollar un procedimiento interno para realizar los servicios. El laboratorio debe de verificar
que pueda llevar a cabo apropiadamente los métodos antes de utilizarlos, asegurando que se pueda lograr el desempeño requerido. Se deben conservar registros de la verificación. Si el método es modificado por el organismo que lo publicó, la verificación se debe repetir en la extensión necesaria. Cuando se requiere desarrollar un método, debe ser una actividad planificada y se debe asignar al personal competente provisto con recursos adecuados. A medida que se desarrolla el método, se deben llevar a cabo revisiones periódicas para confirmar que se siguen satisfaciendo las necesidades del cliente. Cualquier modificación al plan de desarrollo debe estar aprobada y autorizada. Las desviaciones a los métodos para todas las actividades de laboratorio solamente deben suceder si la desviación ha sido documentada, justificada técnicamente, autorizada y aceptada por el cliente. Bueno, eso fue un poco de los métodos normalizados. Vamos a ver los métodos no normalizados. ¿Qué debe hacer el laboratorio con estos métodos? Ok, el laboratorio debe validar los métodos no normalizados, los métodos desarrollados por el laboratorio y los métodos normalizados utilizados fuera de su alcance o modificados de otra forma. La validación debe ser tan amplia como sea necesaria para satisfacer las necesidades de la aplicación o del campo de aplicación dados. Algunas técnicas para la validación del método puede ser la calibración o evaluación del sesgo y precisión utilizando patrones de referencia o materiales de referencia. Una evaluación sistemática de los factores que influyen en el resultado. La robustez del método de ensayo a través de la variación de parámetros controlados, tales como la temperatura, el volumen, etcétera. La comparación de los resultados con otros métodos validados, las comparaciones interlaboratorios, la evaluación de la incertidumbre de medición de los resultados basada en la comprensión de los principios teóricos de los métodos y en la experiencia práctica del desempeño del método de muestreo o ensayo. Es decir, si yo tengo un método que desarrollé internamente, un método que no está basado en alguna norma, un método que yo internamente como laboratorio desarrollé, hay que validarlo con algunas de estas técnicas. Las más comunes son comparación interlaboratorios o comparación con un método normalizado. Las características de desempeño de los métodos validados, tal como fueron evaluados para su uso previsto, deben ser pertinentes para las necesidades del cliente y deben ser coherentes con los requisitos especificados. Es decir, antes de implementar cualquier método, hay que asegurarnos que este método cumpla con las necesidades del cliente y el laboratorio tenga los recursos necesarios para llevar a cabo este método. ¿Ok? El laboratorio debe asegurar que los métodos se mantienen actualizados y se utiliza la última versión vigente, como lo comenté anteriormente. Las normas suelen tener revisiones, cambian su vigencia y hay que mantenernos actualizados para asegurar estar utilizando el método más actual. Ok, el laboratorio debe conservar los siguientes registros de la validación. ¿Qué procedimiento o técnica de validación se utilizó? La especificación de los requisitos, la determinación de las características de desempeño del método, los resultados obtenidos, una declaración de la validez del método detallando su aptitud para el uso previsto. Las características de desempeño pueden incluir
el rango de medición, la exactitud, la incertidumbre de medición de los resultados, el límite de detección, el límite de cuantificación, la selectividad del método, la linealidad, la repetibilidad o la reproducibilidad. ¿Ok? Bueno. Ahora vamos con la parte de manipulación de los ítems de ensayo o calibración. El laboratorio debe contar con un procedimiento para el transporte, recepción, manipulación, protección, almacenamiento, conservación y disposición o devolución de los ítems de ensayo o calibración, incluidas todas las disposiciones necesarias para proteger la integridad del ítem de ensayo o calibración y para proteger los intereses del laboratorio y del cliente. Se deben tomar precauciones para evitar el deterioro, la contaminación, la pérdida o el daño del ítem durante la manipulación, el transporte, el almacenamiento y la preparación para el ensayo o calibración. Se deben seguir las instrucciones de manipulación suministradas con el ítem. Es decir, cada uno de los ítems llevan su propia especificación, su propio riesgo. No es lo mismo transportar unas pesas, por ejemplo, que un vernier, un termómetro. Hay equipos más delicados que otros. El laboratorio debe conocer cuáles son las necesidades de cada uno de estos equipos y tener un procedimiento donde te indique de qué manera vamos a manipular, transportar, almacenar estos equipos para evitar que sufran algún daño. El laboratorio debe contar con un sistema para identificar sin ambigüedades los ítems de ensayo o de calibración. La identificación se debe conservar mientras el ítem esté bajo la responsabilidad del laboratorio. El sistema debe asegurar que los ítems no se confundan físicamente o cuando se haga referencia a ellos en registros o en otros documentos. El sistema debe, si es apropiado, permitir la subdivisión de un ítem o grupos de ítems y la transferencia de ítems. Es decir, yo como laboratorio pudiese recibir 5, 10, 20 verniers, pero pertenecen a diferentes clientes. También el laboratorio debe contar con un procedimiento para evitar confundir o entregar un ítem a un dueño que no es. Yo debo asegurar que lo que me entregó el cliente sea recibido de la manera adecuada y entregado de la manera adecuada y siempre siendo el mismo ítem, aunque tenga varios de la misma marca, modelo idénticos, debo saber cuál, debo tener un procedimiento para saber separarlos, identificarlos, reconocerlos y con esto poder entregarle al cliente sin pormenores su equipo. Al recibir un ítem de calibración o ensayo, se deben registrar las desviaciones de las condiciones especificadas. Cuando exista duda acerca de la adecuación de un ítem para ensayo o calibración, o cuando un ítem no cumpla con la descripción suministrada, el laboratorio debe consultar al cliente para obtener instrucciones adicionales antes de proceder y debe registrar los resultados de esta consulta. Cuando el cliente requiere que el ítem se ensaye o calibre admitiendo una desviación de las condiciones especificadas, el laboratorio debe incluir en el informe un descargo de responsabilidad en el que indique qué resultados pueden ser afectados por la desviación. Les pongo un ejemplo básico. En ocasiones recibimos calibradores Vernier sin las puntas de medición de profundidades, ya sea porque se dañó, no venían de fábrica o cualquier otra cosa. En este caso, una vez que nosotros recibamos el equipo, hay que informar al cliente y colocarlo en el certificado. Le informamos al cliente, tu equipo llegó
sin las puntas de profundidad. Y en el certificado habrá una nota una nota, perdón, que diga que este equipo le falta las puntas de profundidad. Y esto es un solo ejemplo para un calibrador Vernier, pero puede ser aplicable a cualquier otro equipo. Cuando los ítems necesiten ser almacenados o acondicionados bajo condiciones ambientales especificadas, se deben mantener, realizar el seguimiento y registrar estas condiciones. Un ejemplo muy claro pudieran ser los bloques patrón. Estos deben estar bajo condiciones de temperatura controladas. Una vez recibidos estos equipos, se colocan en el área donde se van a calibrar. Ahí se almacenan para que se acondicionen a la temperatura adecuada. Y esta área cuenta, debe contener un registro de las condiciones ambientales. ¿Ok? Registros técnicos. Los registros técnicos se refieren a todos los registros que va a llevar a cabo el técnico de calibración o los registros que van a venir en el certificado de calibración. El laboratorio debe asegurar que los registros técnicos para cada actividad de laboratorio contengan los resultados, el informe y la información suficiente para facilitar, si es posible, la identificación de los factores que afectan al resultado de la medición y su incertidumbre de medición asociada y posibiliten la repetición de la actividad de laboratorio en condiciones lo más cercanas posibles a las originales. Los registros técnicos deben incluir la fecha y la identidad del personal responsable de cada actividad del laboratorio y de comprobar los datos y los resultados. Las observaciones, los datos y los cálculos originales se deben registrar en el momento en que se hacen y deben identificarse con la tarea específica. El laboratorio debe asegurar que las modificaciones a los registros técnicos pueden ser trazables a las versiones anteriores o a las observaciones originales. Se deben conservar tanto los datos y archivos originales como los modificados, incluida la fecha de corrección, una indicación de los aspectos corregidos y el personal responsable de las correcciones. Es decir, si yo recibo o necesito hacer una modificación a un registro técnico, supongamos a un certificado de calibración, debo conservar el certificado original y el certificado modificado. Y en el certificado modificado hay que agregar una nota donde podamos asegurar la trazabilidad de la medición, es decir, saber que hay otro certificado previo a este del mismo equipo. ¿Ok? Cuando se evalúa la incertidumbre de medición, el laboratorio debe identificar y tomar en cuenta todas las contribuciones que son significativas, incluidas aquellas que surgen del muestreo. Cada uno de los equipos a los cuales se someten a calibración van a tener fuentes de incertidumbre distintas. Para cada uno de estos equipos el laboratorio debe reconocer y estimar cada una de estas incertidumbres. Existen incertidumbres tipo A e incertidumbres tipo B, donde la incertidumbre tipo A van a ser todas aquellas contribuciones que surjan a partir de un método estadístico. Pudiera ser la repetibilidad del equipo, pudiera ser, por ejemplo, cualquier otro cálculo donde intervenga una, un método estadístico. Y una evaluación tipo B puede ser todo aquel donde intervienen factores donde se suministran a partir de un documento externo, por decir, la incertidumbre del patrón
se toma a partir del certificado de calibración de ese equipo, la experiencia del técnico, la resolución, por ejemplo. Y a partir de estas incertidumbres tipo A y tipo B, vamos a obtener una incertidumbre combinada a partir de la ley de la propagación de las incertidumbres. Esta la podemos conocer en la GUM. Y a partir de tenerla combinada, vamos a agregar un factor de seguridad llamado K y vamos a obtener una incertidumbre expandida. Todos los informes o certificados que se emitan de cualquier medición deben tener tanto evaluaciones tipo A como evaluaciones tipo B. Van a encontrar la incertidumbre combinada y la incertidumbre expandida. Ustedes en un certificado de calibración no van a ver cada una de las contribuciones, únicamente van a conocer la incertidumbre expandida, es la que se representa en el certificado de calibración. Si ustedes llegasen a tener o querer información adicional, pueden consultar la guía que viene aquí, la ISO IS 98-3, la norma ISO 21748 o las normas ISO 5727. Ok, aseguramiento de la validez de los resultados o aseguramiento de calidad. El laboratorio debe contar con un procedimiento para hacer el seguimiento de la validez de los resultados. Los datos resultantes se deben registrar de manera que las tendencias sean detectables y cuando sea posible se deben aplicar técnicas estadísticas para la revisión de los resultados. Hay diferentes tipos de actividades que nosotros podemos realizar para hacer el aseguramiento de la validez de los resultados. Es decir, pueden ser comprobaciones intermedias de los equipos de medición, comprobaciones funcionales del equipamiento de ensayo o medición, comparaciones interlaboratorios, ensayos de aptitud, uso de patrones de verificación o trabajo con gráficos de control. Es decir, ¿cómo voy a asegurar que los resultados que yo estoy entregando sean válidos o cómo voy a asegurar la calidad de estos resultados? Para esto son cada una de estas actividades. Las más comunes son ensayos de aptitud, comparaciones intra e interlaboratorios. Supongo que ya alguno de ustedes está familiarizado con esto, lo debieron haber visto. Y si no, con gusto al final en las preguntas podemos explicar cada uno de estos. Informe de resultados o certificado de calibración. Los resultados se deben revisar y autorizar antes de su liberación. Yo como laboratorio existe una persona que realiza la calibración. Y antes de entregar ese certificado debe ser autorizado por otra persona distinta a la que realizó la calibración. Puede ser un responsable técnico, un experto técnico, el responsable de calidad o una persona designada para esta tarea. ¿Qué es lo que va a hacer esta persona? Va a revisar todos los aspectos de este certificado y que cumplan tanto con la 17025 como con el método interno, la norma en la que fue basada esa calibración y alguna otra especificación si fuese necesario. El informe debe contener información sobre la declaración de conformidad, información sobre opiniones e interpretaciones y si llegase a haber alguna modificación a los informes, también esto debe de contener el certificado.
Aquí a la derecha de la diapositiva vemos los requisitos generales que nos pide la 17025, que debe contener un certificado informe de calibración. Debe contener un título, nombre y dirección del laboratorio, lugar en que se realizaron las actividades, pueden ser en sitio, pueden ser dentro del laboratorio, identificación única y clara, nombre e información del cliente, identificación del método, identificación del ítem, fechas de recepción, ejecución y emisión, declaración acerca de que los resultados corresponden al ítem mencionado, resultados con las unidades de medición, adiciones, desviaciones, exclusiones del método, identificación de las personas que autorizan el informe, identificación cuando los resultados provengan de proveedores internos. Si el certificado de calibración no contiene alguno de estos requisitos, no estaría cumpliendo con la 17025, a excepción de algunos puntos. Por ejemplo, a las modificaciones, si no hubo modificación, obviamente no se va a incluir esta información, pero todo lo demás como título, fechas, descripción del ítem, nombre del laboratorio, el nombre del cliente, etcétera, eso es obligatorio y todos los certificados deben de contenerlo. Bueno, vamos a la parte de quejas. El laboratorio debe contar con un proceso documentado para recibir, evaluar y tomar decisiones acerca de las quejas. Debe estar disponible una descripción del proceso de tratamiento de quejas para cuando lo solicite cualquier parte interesada. Al recibir la queja, el laboratorio debe confirmar si dicha queja se relaciona con las actividades del laboratorio de las que es responsable y en caso afirmativo tratarlas. El laboratorio debe ser responsable de todas las decisiones a todos los niveles del proceso de tratamiento de quejas. El laboratorio que recibe la queja debe ser responsable de recopilar y verificar toda la información necesaria para validar la queja. Siempre que sea posible, el laboratorio debe acusar recibo de la queja y debe facilitar a quien presenta la queja. Los informes del progreso y del resultado del tratamiento de la queja también deben ser facilitados a quien presenta la queja. Los resultados que se comuniquen a quien presenta la queja deben realizarse por o revisarse y aprobarse por personas no involucradas en las actividades de laboratorio que originaron la queja. Esto lo puede realizar un personal externo. Siempre que sea posible, el laboratorio debe notificar formalmente a quien presenta la queja el cierre del tratamiento de la queja. Ok, la queja no concluye hasta que ustedes reciben eh, el tratamiento de la queja o el cierre de la misma. ¿Ok? Trabajo no conforme. ¿Cuándo vamos a tener un trabajo no conforme? Un trabajo no conforme puede darse cuando no se cumple con la norma, con el método, alguna condición ambiental está fuera de especificación, los patrones que se usaron no son los adecuados, etcétera. Cualquier desviación al método o a la norma puede llegar a ser un trabajo no conforme. Si ustedes llegasen a identificar un trabajo no conforme, y lo presentan ante el laboratorio debe contar con un procedimiento que se debe implementar cuando cualquier aspecto de sus actividades de laboratorio o los resultados de este trabajo no cumplan con sus propios procedimientos o con los requisitos acordados con el cliente. El procedimiento debe asegurar que estén definidas las responsabilidades
y autoridades para la gestión del trabajo no conforme. Las acciones, incluyendo la detención o repetición del trabajo y la retención de los informes según sea necesario, se basen en los niveles de riesgo establecidos por el laboratorio, que se haga una evaluación de la importancia del trabajo no conforme, incluyendo un análisis de impacto sobre los resultados previos, se tome una decisión sobre la aceptabilidad del trabajo no conforme. Cuando sea necesario, se notifica al cliente y se anule el trabajo. Se defina la responsabilidad para autorizar la reanudación del trabajo. Es decir, un, un laboratorio puede tener un trabajo no conforme que no afecte las calibraciones o los servicios emitidos antes de identificar este trabajo no conforme, y de esta manera pudiese tratarse sin la necesidad de notificar al cliente, ya que este trabajo no afecta al mismo. De lo contrario, si llegase el laboratorio a tener un trabajo no conforme, este y que este afecte algún servicio de cualquier cliente, el laboratorio está obligado a informar al cliente y, si es necesario, volver a dar el servicio para cumplir con las especificaciones y tratar ese trabajo no conforme. Cuando la evaluación indique que el trabajo no conforme podría volver a ocurrir o exista duda acerca del cumplimiento de las operaciones del laboratorio con su propio sistema de gestión, el laboratorio debe implementar acciones correctivas. Control de los datos y la gestión de la información. El laboratorio debe tener acceso a los datos y a la información necesaria para llevar a cabo las actividades del laboratorio. Los sistemas de gestión de la información del laboratorio, utilizados para recopilar, procesar, registrar, informar, almacenar o recuperar datos, se deben validar en cuanto a su funcionalidad, incluido el funcionamiento apropiado de las interfaces dentro de los sistemas de gestión de la información del laboratorio, por parte del laboratorio antes de su introducción. Siempre que haya cualquier cambio, incluida la configuración del software del laboratorio o modificaciones al software comercial listo para su uso, se debe autorizar, documentar y validar antes de su implementación. El sistema de gestión de la información del laboratorio debe estar protegido contra acceso no autorizado, estar salvaguardado contra manipulación indebida y pérdida, ser operado en un ambiente que cumpla con las especificaciones del proveedor o del laboratorio, o en caso de sistemas no informáticos, que proporcione condiciones que salvaguarden la exactitud del registro y transcripción de manuales. Ser mantenido de manera que se asegure la integridad de los datos y de la información. Incluir el registro de los fallos del sistema, el registro de las acciones inmediatas, correctivas y apropiadas. Cuando los sistemas de gestión de la información del laboratorio se gestionan y mantienen por fuera del sitio o por medio de un proveedor externo, el laboratorio debe asegurar que el proveedor o administrador del sistema cumple con los requisitos aplicables de este documento. El laboratorio debe asegurarse de que las instrucciones, manuales y datos de referencia pertinentes al sistema de gestión de la información estén fácilmente disponibles para el personal. Los cálculos y transferencias de datos se deben comprobar de una manera apropiada y sistemática. Los laboratorios pueden tener diversos métodos para la gestión y el control de datos o de la información. Puede llegar a ser un servidor, un software, incluso pueden tener toda la documentación física e impresa guardada bajo llave, que es lo que se hacía años atrás. Pero
sea cual sea el método que el laboratorio utilice para salvaguardar la información y los datos, tanto del mismo laboratorio como de los clientes, debe cumplir con toda esta información que les acabo de otorgar. Y bueno, hasta aquí terminan todos los requisitos del proceso, la cláusula número 7 de la 17025. En resumen, son todos los requisitos desde que el cliente inicia una solicitud hasta la emisión del certificado. Y bueno, Metrolab pertenece al grupo Forem en el cual tenemos diferentes empresas. Por ejemplo, está Metal Inspect, el cual se encarga de la venta de equipo y aquí podemos ver diferentes tipos de marcas o equipos de los cuales distribuye nuestra empresa hermana Metal Inspect. Ustedes pudiesen, si están interesados en alguno de estos, escanear el QR para contactar a Metalinspect. Nosotros como Metrolab damos servicios de metrología en diferentes magnitudes, como lo es dimensional, fuerza, dureza, masa eléctrica, temperatura, medición CMM, dimensional 3D, presión, espectrometría, impacto, par torsional, química óptica, humedad, tiempo y frecuencia, medición con brazo articulado, metrología de volumen y mediciones especiales. Si ustedes requieren un servicio de calibración que no está dentro de esta diapositiva, también pueden preguntar. Hay servicios que podemos dar ya sea por subcontratación o por trazabilidad a los laboratorios primarios. Metalinspect, laboratorio de pruebas, ellos se encargan de hacer diferentes tipos de pruebas destructivas y no destructivas. Ustedes pueden ver alguna de ellas en esta diapositiva. Si ustedes requiriesen realizar alguna prueba, también pudieran contactarlos. Aquí están más pruebas de las que ellos realizan. Igual ahorita en el área de preguntas y respuestas podemos verlo más a detalle. Y bueno, hasta aquí con las preguntas y respuestas, digo, con la presentación, vamos a irnos a preguntas y respuestas. Magnífico. Igual si gustas te voy leyendo las preguntas que nos fueron realizando durante el seminario y pues vas dando la respuesta, ¿vale? Déjame ver si ya podemos, no pudimos habilitar el video, ¿verdad? A ver, dame un minuto. No, no me sale la opción de permitir el video. Ok, bueno, si quieres empezamos con la pregunta. Vale, mira, pregunta Víctor Rafael Reyes, ¿qué norma se utiliza para la regla de decisión? ¿Qué tal, Víctor? Existen diferentes normas. Por aquí en la diapositiva, déjame te la vuelvo a poner. Mm, Aquí está una notita que dice, para mayor orientación sobre declaraciones de conformidad, véase la guía ISO JEC 98-4. Búscala en Google, ahí te va a hablar sobre todos los tipos de declaración de conformidad que tú puedes solicitar a tu laboratorio, a tu proveedor de calibración. Aquí te va a explicar en esta guía las diferentes maneras de interpretar la incertidumbre y tú debes elegir la que más se adecue según tu proceso interno en la empresa. Entonces, de igual manera, ahorita les dejo mis datos por si al momento de que tú consultes tienes dudas sobre alguna declaración de conformidad que encuentres en esta guía.
Creo que esta guía sí la puedes encontrar sin costo allí en Google. Listo. La siguiente pregunta es realizada por María Alma López y pregunta, ¿quién define si se toma en cuenta o no la incertidumbre en el gráfico o cuál sería la regla a seguir? Lo define tu proceso interno, es decir, dependiendo, supongamos, no es lo mismo un producto médico, un producto aeroespacial o un producto automotriz. Cada uno de los productos lleva un proceso distinto y cada proceso se debe tratar diferente. Por lo mismo, tú debes evaluar si la incertidumbre afecta o no afecta en la calidad de tu producto. Si afecta en la calidad de tu producto, debes de tomarla en cuenta y para saber cómo la vas a tomar en cuenta, debes elegir una regla de decisión. Es lo mismo que tratábamos en la pregunta anterior. Busca para requisitos muy específicos o tolerancias muy cerradas. Hay diferentes reglas de decisión y para productos que a lo mejor no son de tanta calidad como un avión, pudiese no llegar a tener en cuenta la incertidumbre. Mi recomendación es que sí la tomes en cuenta para cualquier producto que tú fabriques. El cómo la vas a tomar en cuenta va a depender ahora sí de tu proceso interno. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta dice Eusebina Pérez, ¿qué diferencia hay en un ensayo y una medición? Necesito que me digas qué tipo de ensayo vas a realizar. Y la pregunta está muy abierta. Necesitaríamos que fueses un poquito más específico para poder atender tu pregunta. Gracias. La siguiente que nos realiza dice Luis Gerardo Rodríguez, ¿quién valida los interlaboratorios diferentes de EA? Los valida cada uno de los participantes. Si tú vas a participar, bueno, hay laboratorios acreditados, por ejemplo, la EMA acredita algunos laboratorios para hacer ensayos de aptitud. Tú debes de buscar el laboratorio que esté acreditado en el ensayo que tú quieras realizar. Si tú no encuentras un laboratorio acreditado, pudieses hacer una comparación interlaboratorio. Es decir, tú vas a hacer tu calibración o tu medición y otro laboratorio externo a ti también la va a realizar y mediante un estudio de error normalizado que lo vas a realizar tú y lo va a realizar el otro participante, evalúan si esa intercomparación cumple o no cumple, pero los ensayos de aptitud ya hay empresas certificadas para realizarlo según el ensayo que quieras realizar. Si tú gustas, puedes entrar a la página de la EMA y ahí buscas proveedores de ensayos de aptitud y buscas según el método o el equipo en el que quieras hacer el ensayo y ahí puedes contactar al- a la empresa que esté acreditada para realizar este ensayo. Muchas gracias. La siguiente dice Erika Lucía Arreola, en cuanto a la queja, ¿debemos incluir los artículos que menciona la LIC en el documento o solo referenciar? Debes mencionarlo, sí, sí debes de, mira, déjame te pongo aquí la presentación. Mira, dame un segundo. Bueno, al recibir una queja, el laboratorio debe tener un proceso documentado para poder recibir esta queja. Aquí, al recibir la queja,
vas a tener una descripción de la queja, la validación, una investigación y una decisión sobre las acciones que vas a tomar al respecto de esta queja. Y si la queja incluye al laboratorio o no. Luego vas a tener que hacer un registro de todo esto. Todo esto debe estar registrado y debe haber un procedimiento previo que lo respalde. Entonces vas a documentar todo el proceso de la queja, desde la recepción, la investigación, la validación y el cierre. Todo lo tienes que documentar porque esto puede ser auditable y te lo pueden pedir. Ok. Pregunta Francisco Javier Martínez. ¿Existe algún software que recomienden para realizar las actividades de calibración en magnitud de presión? No, sí existen varios softwares, sí existen varios softwares que te pueden ayudar. Uno que nosotros recomendemos, no tenemos uno en específico para recomendar. Hay varios, pudiera ser Benchtop, GageTrack, incluso lo puedes desarrollar en un Excel. Que yo te recomiende uno, no te puedo recomendar. Investiga cuál es el que se adapte mejor a tus necesidades. Ya te mencioné algunos. Y si tienes alguna duda, pues me mandas un mensajito y ya lo platicamos según las necesidades que tú tengas. Gracias. Pregunta Maximiliano Sánchez. Para la declaración de conformancia o regla de decisión, ¿se puede tomar la especificación de prueba producto para crear el criterio de EMP del equipo a calibrar? Sí, sí, claro. Tú puedes definir, según tu proceso interno, el error máximo tolerado. Supongamos que a lo mejor tú puedes tomar la especificación de la norma, la especificación del fabricante, pero estos son muy cerrados para tu proceso. A lo mejor tú puedes darle un poco más de amplitud al error máximo tolerado, siempre y cuando lo justifiques, tú puedes eh, definirlo. Sí, tú puedes hacerlo internamente. Pregunta Andrea Guadalupe Sánchez. Desde su criterio, ¿cada cuánto se miden los niveles de riesgo? Mi pregunta está enfocada para verificar que no se llegue a suscitar, que no se lleguen a suscitar. Pues es que depende de varios factores. Va a depender del equipo y de la exactitud o precisión del mismo. Lo que yo te recomiendo es que hagas una carta de control y con ello hagas un estudio de deriva del equipo. Y con esto tú te vas a dar cuenta del comportamiento que va teniendo el mismo a lo largo de los años y puedes prever una no conformidad, una no conformancia o un rechazo de la calibración del equipo antes de mandarlo a calibrar. O sea, tú ya vas a ver con el paso del tiempo o estimar hasta cuándo será la vida útil del mismo y con esto prever o anticiparte a cambiarlo, repararlo o tomar una acción correctiva antes de que suceda. Pregunta Eusebia Pérez. Una pregunta. Todos los equipos de mi empresa se envían en laboratorio externo. ¿Cómo se define la frecuencia de calibración? Bueno, hay otro curso que nosotros damos para definir los periodos de calibración. La mayoría de las empresas ponen un año, pero tú puedes, con cada calibración, supongamos que el equipo es nuevo, tú puedes calibrarlo 2 o 3 veces por año. Entonces, tú vas a hacer un gráfico, una carta de control viendo el comportamiento de ese equipo en cada calibración. Si no tiene una deriva muy grande, tú puedes ampliar ese periodo de calibración a un año
y luego haces lo mismo 2, 3 años seguidos, haces un gráfico de control y ves si el equipo no tiene mucha deriva o el error no, no se agranda en cada calibración, puedes extender todavía más esa calibración a 1 año y medio, incluso 2 años, y viceversa. Si, por ejemplo, tú calibras tu equipo 3 años seguidos y al tercer año viste que tuvo un error considerable, puedes reducir el periodo de calibración a 6 meses y ver si a los 6 meses repite ese error, si el error es más grande o se disminuyó, y con eso tomarlo de referencia para saber el periodo que le vas a dar al equipo de calibración. Pero si quieres algo más específico, puedes solicitar un curso específicamente para periodos de calibración y con gusto te lo cotizamos. Gracias. Pregunta Juan Carlos Arrieta, ¿qué norma se usa para calibrar flexómetros? Existen diferentes tipos de normas, incluso un laboratorio, como lo mencionamos a lo largo de este webinar. Un laboratorio pudiese basarse en un procedimiento interno para la calibración de tu flexómetro. Es decir, el laboratorio no se basa en ninguna norma, desarrolló un procedimiento interno el cual validó y con eso te lo calibra. Tú debes preguntarle a tu proveedor de calibraciones cuál es el método que ellos utilizan para la calibración de los flexómetros, pero existen diferentes, existen normas mexicanas, normas internacionales y normas americanas para la calibración de los equipos. Muchas gracias. Pregunta Francisco Cifuentes, ¿podría volver a poner la diapositiva que habla de incertidumbre? Me gustaría ver las normas que se indicaban. Listo. Ahí le Luego, vamos a dejar unos minutos, sí. sí. Luego pregunta Alejandro Segoviano, para acreditar un laboratorio que produce dosis de células troncales mesenquimales, ¿bajo qué normas tenemos que apegar nuestros procesos de calidad de trabajo? Principalmente la 17025. De ahí te van a derivar diferentes normas dependiendo el tipo de servicio que vayas a dar o los equipos específicos que vayas a probar o calibrar, si es que lo vas a hacer así. Va a haber normas específicas, pero necesitas basarte principalmente en la 17025 y conforme la vayas desarrollando vas a ir teniendo que investigar qué normas específicas necesitas. Yo ahorita no te podría dar esas normas específicas, pero te puedo recomendar que empieces con el estudio de la 17025. Gracias. Pregunta Rosalba Palma Sánchez. En el informe revisado XXX 2024 para el descargo de responsabilidad en el apartado de observaciones, se presenta la siguiente leyenda. Este informe solo afecta a la muestra reportada como se recibió. Mi pregunta es si este argumento se acepta como válido en el descargo de la responsabilidad del laboratorio. Sí, claro, es válido. Es válido porque ellos hicieron la medición con las condiciones en las que se encontraba el equipo, es decir, no realizaron algún ajuste o algún cambio al equipo para realizar la medición, tal cual como se recibió, se midió y los resultados se emiten bajo esas condiciones. Es lo único que te dice esa nota. Y sí, sí es válido. Perfecto, pregunta Vianey Guadalupe de Jesús Bravo. En cuanto a documentación, ¿se tendría que tener anexada la solicitud de calibración o reparación, la cotización y el reporte?
¿Me puedes leer otra vez la pregunta, Dana, por favor? Sí, claro, pregunta. En cuanto a documentación, ¿tendría que tener anexada la solicitud de calibración o reparación, la cotización y el reporte? Sí, sí, todo eso se debe resguardar en un servidor o cualquier otro software o otra manera que tú tengas de resguardar la información y esta información solo debe tener acceso controlado a personas autorizadas. Sí debes tener registro de todo eso, al menos yo te diría por unos 5 años. Si la información ya es más vieja de 5 años, quizás ya no la vayas a necesitar. Si es más reciente de 5 años, te recomiendo que la sigas conservando. Gracias. Pregunta Rafael Ruiz. ¿Qué requisitos deben cumplir las etiquetas de los instrumentos críticos calibrados en cuanto a información? Ok, debe contener la fecha de calibración, la fecha de próxima calibración, la identificación del instrumento, el número del certificado o informe y el nombre o iniciales de quien realizó esa calibración. Debes tener como mínimo esos cinco datos debe tener la etiqueta. Perfecto. Pregunta Verónica Guzmán. ¿Qué software podría utilizar para la elaboración y emisión de informes de calibración de manera electrónica? Hay diferentes tipos de software. Pudieras usar también, por ejemplo, Google Sheets. Pudieras usar Excel, que para mí es lo más factible, ya que el Excel es muy diverso y pudieras adaptarlo a las necesidades que tú tengas. Pero como lo mencioné, también están otros como Gextrack o Benchtop. Yo te recomendaría Excel. Perfecto. Pregunta José Manuel Reyes. ¿Un laboratorio acreditado puede calibrar sus propios equipos para poder calibrar los equipos a sus clientes? Por supuesto que sí. Un laboratorio, si tiene las capacidades y está acreditado para autocalibrar sus patrones, lo puede hacer. La única limitante que vas a tener es que le vas a heredar una incertidumbre más alta. Por ejemplo, nosotros, Metrolab, sí calibramos internamente algunos de nuestros patrones y con esto te ahorras muchos costos, pero pudiese también nosotros como Metrolab enviar nuestros equipos con un laboratorio primario. Nosotros somos un laboratorio secundario y con esto reducir la incertidumbre de la calibración de nuestros patrones y a su vez con esto podemos reducir nuestra incertidumbre CMC o nuestra capacidad de medición y calibración para nosotros poder ofrecer un servicio de mejor calidad. Pero claro que todo esto representa un costo mayor. Es por esto que si la incertidumbre de tu patrón no es muy alta y tienes los recursos y la acreditación necesaria para autocalibrar tus patrones, sí lo puedes hacer. Perfecto. Pregunta Gabriel Santos. ¿Una corrección de ortografía es una no conformidad? Eh, pudieses, pudiese ser un trabajo no conforme, sí. Si tú lo presentas así con tu proveedor, el proveedor tiene que tomar esa información, registrarla y darte una corrección. Sí puedes hacerlo. En este caso se aplicaría a lo mejor un cambio en dos certificados. Vas a tener tu certificado número X y lo vas a tener un certificado X-A o X-1 donde te va a mencionar este nuevo certificado que se realizaron los cambios solicitados y ahí van a mencionar que, por ejemplo, hubo errores de ortografías que fueron modificados y ya está corregido el certificado en este -1 o en este -A. Gracias. Pregunta Alejandro Flores. Para laboratorio de ensayos para líquidos lubricantes, ¿es indispensable realizar los cálculos de incertidumbre R y R? Sí.
Si es una fuente de evaluación de incertidumbre tipo A, si lo realizas, sí te lo van a pedir, te recomiendo que lo realices, no es tan complicado. Si necesitas apoyo, igual te dejo mi teléfono ahorita al final, pero sí tienes que hacerlo. Gracias. Pregunta Juanita Valdés. Pregunta, ¿cuáles podrían ser los mecanismos para proteger los equipos contra ajustes de deterioro y en caso de verse afectado un resultado cuando el equipo no fue apto para su uso? Pues esto sí va a depender completamente del equipo y del tratamiento que tú le des en la manipulación, almacenamiento y transporte del mismo. Debes asegurarte que si el equipo es delicado, perdón, lo tengas resguardado en un ambiente controlado, con un estuche que lo proteja adecuadamente contra cualquier golpe, etcétera. Pero sí va a depender mucho del equipo que estés manejando. Gracias. Pregunta Griselda Palomino. Para la verificación de tamices, ¿qué parámetro se utiliza para que se diga que sí cumple un tamiz a que siga siendo utilizable y se compara con los datos del tamiz calibrado? Sí, mira, esta información la vas a encontrar en la norma de referencia. Hay una norma ACTM, no recuerdo exactamente cuál es, donde te indica cuáles son las especificaciones que deben de cumplir los tamices para dar una declaración de conformidad y tú lo puedes solicitar así, bajo esa norma o bajo especificación interna si la norma no se acomoda a tu proceso, tú puedes indicarle al laboratorio que te da el servicio de calibración cuál es la declaración y la de conformidad y la regla de decisión que quieres tomar, pero eso lo puedes encontrar en la norma. Te digo, es una ACTM, ahorita te la debo, no me la sé de memoria. Gracias. Pregunta Alejandro Flores. Para el laboratorio de análisis de líquidos lubricantes, ¿es necesario certificar con norma ISO 17025 o se puede recomendar certificar procesos con ISO 9001? Depende, depende de si tú vas a dar servicio o lo quieres únicamente para validación interna de tus equipos. De eso va a depender. Si tú vas a dar algún servicio externo, definitivamente debes de cumplir con la 17025. Pero si solo es para proceso interno en una planta, etcétera, pudiera ser eh, solo la 9001. Perfecto. Pregunta Paredes Castillo. Mi cliente me está pidiendo que audite mi proveedor de calibraciones. ¿Puedo auditarlos contra la ISO 17025 o solo con sus procedimientos internos de ustedes? Definitivamente tú tienes el derecho de auditarlos con la 17025 e incluso también con los procesos internos que tienen. Aquí lo mencionamos en una de las filminas, ahí menciona que el laboratorio debe permitirte que tú hagas una evaluación o una auditoría para asegurarte que ellos tengan los recursos necesarios y cumplan con los requisitos de la 17025 para darte el servicio. Si lo puedes hacer, ellos no deberían negarse. Gracias. Pregunta José Dávila. Norma para revisar resistencia de unión por soldadura de acuerdo a un patrón. Te la debo, no, no conozco las normas para unión por soldadura, no las conozco de memoria, no te podría decir. Gracias. Pregunta José García. Para realizar dimensionales, ¿a qué temperatura ambiente se recomienda tener los equipos? 20 grados más menos 1 Celsius. Gracias. Pregunta Genaro Camacho. Calibración de flexómetros, puedes consultar la norma 046 SCFI Creo que esa es la respuesta, le está dando la respuesta a la a otra la persona. anterior. Tienes razón, una Sí. disculpita.
Pregunta Juan Ochoa, ¿qué requisitos debe cubrir para calibrar mis equipos internamente? Si tienes que estar acreditado con la 17025 y cumplir con la norma o el método que vas a utilizar para realizar la calibración. Debes estar acreditado ante una entidad acreditadora, por ejemplo, Perry Johnson, ANAB, A2LA, EMA, etcétera. Gracias. Pregunta Vianey Guadalupe, si emito certificado de análisis de los productos que exporta un laboratorio, ¿debería de plasmar en estos mismos los datos de calibración diaria de los instrumentos que se emplean? A ver, ¿me la lees otra vez, por favor? Sí, pregunta. Si emito certificado de análisis de los productos que exporta un laboratorio, ¿debería de plasmar en estos mismos los datos de calibración diaria de los instrumentos que se emplean? No sé si tu proceso te pida que hagas una calibración diaria. No, no creo que sea necesario, pero va a depender del proceso o procedimiento interno que tú tengas. Ahora sí que tendremos que hacer una evaluación específica para saberlo. Gracias. Pregunta Armando de la Cruz. ¿Yo puedo hacer las calibraciones internas hablando de costos? Si estás acreditado, sí lo puedes hacer. Gracias. Pregunta Carolina López. Para actividades de calibración y verificación de un laboratorio interno, ¿es necesario que esté acreditado ante el 17025 aun si no ofrece servicios a terceros? ¿Y podría realizar calibraciones si mis patrones son trazables y calibrados con un proveedor acreditado? Sí, sí puedes usar esos patrones y depende, la otra pregunta, depende. Ahora sí que si tú no ofreces servicios a los clientes, puede que no sea necesario. Si tú lo haces internamente, debes de conocer el procedimiento interno de calidad para saber si debes estar acreditado. Lo más probable es que no debas estar acreditado con la 17025 y sí te puedes hacer calibraciones internas siempre y cuando tus patrones estén calibrados y sean trazables a un laboratorio primario. Gracias. Pregunta Diana Morales. ¿Los higrómetros deben calibrarse también? Por supuesto, si afectan tu proceso de calidad, debes calibrarlos. Si los tomas solo como referencia, no. Entonces, ahora va a depender del uso que tú le des, pero sí pueden ser calibrados. Gracias. Pregunta Anaí Palacios. Si necesitara auditarlos, ¿cuál es el alcance que debo de considerar? Debes de checar el scope o el certificado de acreditación del laboratorio y ahí va a venir el alcance que tiene el mismo y ahí en ese mismo documento tú te basas para hacer la auditoría. Gracias. Pregunta Armando Vázquez. ¿Cuál es la diferencia entre la 17025 y la ISO 9001? Ambas son de calidad, pero la 17025 está enfocada en laboratorios de calibración y de ensayo. Si tú cumples con la 17025, automáticamente vas a cumplir con la 9001. Gracias. Pregunta Seyusi Azoto. ¿Un laboratorio acreditado puede calibrar sus propios patrones? Sí, claro, sí lo puede hacer. Liliana María Romero pregunta, si el laboratorio está acreditado en calibración, ¿puede calibrar sus patrones, pero debe garantizar la imparcialidad? Me Sí, parece. claro, sí lo puede hacer. Ahorita mencionaba en otra pregunta que lo único que te va a afectar es que vas a tener una incertidumbre más alta, pero sí lo puedes hacer. Gracias. Pregunta Valeria Magaña de ser, ¿cuál sería un trabajo no conforme dentro de un laboratorio de ensayo? Sí, dependiendo del proceso que estés usando, de la norma en la que estés basada para el ensayo, por ejemplo, si tú tienes
un método que te indica que tienes que hacer la calibración bajo 20 grados Celsius más menos uno y la calibración, digo, el ensayo fue realizado a una temperatura de 25, ese pudiera ser un trabajo no conforme, por ponerte un ejemplo, pero siempre y cuando se salga de la especificación, procedimiento interno, método, norma, va a ser un trabajo no conforme. Gracias. Pregunta Raquel Salinas. ¿Cuál es la temperatura ambiental óptima que debe estar el laboratorio? Va a depender de los equipos que calibres. Por ejemplo, si calibras equipos dimensionales, vas a necesitar una temperatura de 20 más menos uno, pero si tú calibras equipos eléctricos, puedes poner una temperatura más alta, ¿no? De 23 más menos 5. Ahora sí que va a depender de las magnitudes que tengas acreditadas. Normalmente, la temperatura para los equipos más críticos es esa de 20 más menos uno. Gracias. Y pregunta Alicia Granados. ¿Qué pasa si al solicitar tu servicio de calibración no indicas cuáles son los puntos a los que tú requieres calibrar el equipo? Lo que va a pasar es que tu proveedor va a seleccionar los puntos que considere pertinentes. Perfecto, me parece que ya son, no, aquí tenemos una última que dice, es de Luis Soto y pregunta, ¿cuánto tiempo es el requerido para mantener los testigos o muestras de las pruebas realizadas de las pruebas mecánicas? Va a depender de la norma en la que estés basado. Internamente nosotros lo hacemos en una hora, pero tú puedes hacer un ensayo donde, por ejemplo, hagas una prueba dejando la estabilización a una hora y luego haces la misma prueba dejando la estabilización media hora y comparas resultados, te vas a dar cuenta si afecta o no afecta dejar estabilizar los equipos una hora y pudiera reducirlo a media hora o ampliarlo a más de una hora. Perfecto. Pregunta Francisco Martínez. En magnitud de presión, ¿qué temperatura pide la 17025 para realizar la calibración manométrica? La 17025 no te da una temperatura específica para la calibración de manómetros. Tú debes de basarte en una norma internacional, una norma nacional, una norma americana. Normalmente tú para ese tipo de equipos pudieras considerar 23 más menos 5 Celsius. Y una última, ya que han sido varias personas que preguntan si tenemos algún curso específico para el tema de incertidumbre. Sí tenemos curso específico para tema de incertidumbre, también tenemos curso específico para declaración de conformidad y reglas de decisión, tenemos curso específico para desarrollar los tiempos o los periodos de calibración. Incluso pudiésemos dar un curso personalizado dependiendo de las necesidades que tú tengas. Si tú me dices, ¿sabes qué? Quiero un curso en específico para este tema, sin problema lo desarrollamos, lo cotizamos y se los entregamos, pero sí ya hay curso establecido para incertidumbre. Pues listo, me parece que ya no tenemos más preguntas. Ya podemos dar por finalizado el seminario. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por su asistencia y su participación. Y de la misma manera agradecemos al ingeniero Jorge Álvarez por compartirnos su tiempo y su conocimiento. Para los Déjame, que, dime. no sé si le podamos dejar mi contacto. Ah, sí, Déjame, claro. les pongo, les voy a poner aquí un comentario. Por mientras, para los que tienen duda, la constancia se enviará en los próximos días a todos los asistentes. Muchas gracias por su asistencia, su participación. Que tengan un buen día. Gracias.
Esos son mis datos para si tienen alguna otra duda, ahí los puedan tomar.